Buenos días a todos, es un honor nuevamente estar aquí compartiendo las palabras con ustedes. Vamos a tener un tiempo de oración para empezar. Oremos. Amado Padre Todopoderoso, Señor, te damos la gloria y la honra en este día, Señor, que tú has creado para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, Padre Celestial, maravillosa, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que se va a estar exponiendo en esta mañana, Padre Celestial. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, de los que nos están escuchando, amigos, compañeros, Señor, hermanos, todos, Señor, los que en esta mañana, Señor, han dedicado su tiempo para escuchar tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, el resto del día, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Buenos días nuevamente, mi nombre es Michelle de Molina y en esta mañana estamos un poco diferentes. Yo voy a estar expresándoles a ustedes. En el mes de septiembre estamos celebrando el mes de la Biblia. Entonces, así yo voy a hacer un recorderis acerca de los puntos importantes que debemos conocer o que ya conocemos de la Biblia. Y vamos a estar entrando en el proceso histórico de la palabra de Dios. El nombre que más se usa para designar a la palabra de Dios es el de la Biblia. La Biblia vendría a ser un solo libro, no vendría a ser un solo libro, sino más bien un compendio de libros. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia está compuesta por muchos libros. La palabra Biblia deriva del vocablo griego Biblia, que en plural es la palabra biblión, que significa los libros o los libritos. Ahora vamos a la palabra inspirada. La Biblia fue escrita a través de un periodo de casi 1600 años por 40 autores. Los autores escribieron desde 1500 años antes de Cristo hasta 95 años después de Cristo. Y voy a mencionar algunos autores, no todos. Tenemos autores como Moisés, David, Salomón, Mateo, Lucas, Juan, Pedro y Pablo. Ellos escribieron la Biblia. Y algo muy importante de mencionar, y como Pedro escribió en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que esto es muy importante. Fueron muchos autores, fueron 40 autores, pero todos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la santa palabra de Dios. Es importante saber que la mayoría de los autores no se conocieron unos a otros porque ellos vivieron en edades totalmente diferentes y en lugares diferentes. Pero el tema es de que la Biblia es el término es el mismo. Ahora vamos a la estructura. La Biblia tiene dos divisiones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros de 5 divisiones. El Nuevo Testamento tiene 27 libros de 4 divisiones, con un total de 66 libros de la Biblia. El Antiguo Testamento se escribió originalmente en el idioma hebreo. Tiene 5 divisiones por tema o tipo de literatura. Y vamos a mencionar lo que es la ley, la historia, la poesía, los profetas mayores y los profetas menores. La ley es la ley de Moisés. Esas son instrucciones de Dios a los hijos de Israel cómo vivir y cómo adorar a Dios. Ahora vamos a los libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Ahora vamos a la historia. La división de la historia es una historia de los hijos de Israel. Y los libros son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. La historia de la Biblia es muy importante para entender los principios y verdades de la Biblia y para conocer más a Dios. La poesía es un grupo de libros
Con respecto al tipo de literatura, y los libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y estos libros fueron escritos por Job, David y Salomón. La poesía fue escrita para dar adoración a Dios por medio de ¿qué? De la oración y los cantos. Ahora vamos a los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos libros hablan acerca de los problemas en el país de Israel, cuando el pueblo de Dios no obedecía a Dios, y con respecto a las épocas futuras de Jesús, la iglesia y la edad cristiana. Las divisiones de los profetas son a causa del tamaño de los libros, no a causa de la importancia de los libros, porque sabemos que toda la Biblia es importante. Ahora vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió originalmente en el idioma griego. Hay 4 divisiones del Nuevo Testamento por tema o tipo de literatura. Y las divisiones son los evangelios, la historia, las cartas y la profecía. Los evangelios son los libros que dan la historia de la vida y las obras de nuestro Señor Jesús. Los libros de los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el propósito de los evangelios es aprobar que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador y Dios con nosotros. Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron a gentes totalmente diferentes en lugares diferentes, pero los mensajes son los mismos. La historia es información acerca de la predicación del evangelio al mundo, los primeros cristianos y el principio de la iglesia de Cristo. Hay solamente un libro de historia en el Nuevo Testamento y ese libro es el libro de los Hechos. Ahora vamos a las cartas. Son los libros que fueron escritos a las congregaciones de la Iglesia de Cristo en lugares diferentes y por personas en varios lugares. Los libros de las cartas son para enseñar a los cristianos cómo vivir y dar adoración a nuestro Dios. Las cartas que Pablo escribieron fueron Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Las cartas que otros autores escribieron fueron Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y vamos al último punto y tenemos la última división del Nuevo Testamento, que es la profecía. Y es el libro de Apocalipsis, es el libro de las revelaciones de carácter profético, donde se encuentran una serie de revelaciones referentes al fin del mundo. Así que este es un pequeño recorderis y es para recordar ese tiempo maravilloso, que es el contenido que tiene la palabra de Dios, que es la Biblia. Así que cerrando este tiempo le voy a dar el tiempo a mi esposo que siga con la exposición de la palabra de esta mañana. Bendiciones a todos. Amén, amén. Muy buenos días a todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. La misericordia de Dios es grande, que me ha permitido nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Más nada. Luego de la explicación que dio mi esposa, podemos ver lo maravilloso que es su historia, lo maravilloso que todos estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, lograron escribir, lograron que todo vaya de la mano. Hay veces que yo digo, no hay nadie tan sabio que pueda escribir un libro
que desde Génesis hasta Apocalipsis todo vaya conectado. No hay nadie en este mundo que sea tan sabio. Y este libro tiene siglos, muchos siglos, y todavía permanece como primero. Pero si ustedes hablan de un escritor, de un autor cualquiera, se dan de cuenta que hay libros que ya están hasta olvidados. Ya hay libros que ni se leen. Hay libros que nadie conoció. Porque sí, eso pasa. Todo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es suficiente. Y vamos todos a Salmos capítulo 19, del versículo 7 al versículo 10. David redacta esta estrofa elogiando la palabra de Dios escrita. David había aprendido la Biblia en su casa y probablemente, como a todos los jóvenes hebreos, le habían inculcado la importancia de la ley y meditar en el libro sagrado. Para esos tiempos, a los jóvenes era una obligación aprenderse el Antiguo Testamento, que era el que estaba para esos tiempos. Era una obligación aprenderse esos 5 primeros libros que mencionó mi esposa. Ahora, ¿qué nosotros estamos haciendo como padres? Estamos obligando a nuestros hijos a estudiar la palabra de Dios. Se lo dejo ahí, seguimos. Lo más importante es que la Biblia aclara los datos que faltan del mensaje de la naturaleza. Aclara cómo puedes estar seguro de una relación personal y permanente con Dios. Y también, ya ha pasado mucho tiempo. Yo no creo que de todo el tiempo que ha pasado, alguien tenga que adendar la Biblia. Alguien tenga que agregarle algo a la Biblia. Todo lo que está pasando y todo lo que falta que pase, ya todo estaba en la Biblia. Porque esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Esto fue inspirado por Dios. Y Dios es totalmente sabio, omnisciente. Él todo lo sabe. Y nadie tiene que adendar un pedazo, un versículo, un capítulo para decir, no, aquí faltó poner esto. No, todo lo que está en este mundo ya estaba en la Biblia. Ya está en la Biblia. Y vamos a empezar leyendo el versículo 7 del capítulo 19 de Salmos, que dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. David habla de la ley de Jehová. La palabra de Dios es perfecta. Está pensando principalmente en el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, como un conjunto unificado. David lo llama ley porque responde a una avería en la condición humana. Hay algo en nosotros que debe ser cambiado. ¿Y cómo podemos cambiar nosotros? Por medio de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, yo no sé si la ha pasado a ustedes, pero se lo digo como testimonio. Cuando uno comienza a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra, hay momentos que llegas hasta llorar. Porque dice, Dios mío, ¿por qué yo llegué a hacer esto? Dios mío, ¿por qué yo hacía esto? Y tú llegas hasta a llorar del dolor por las cosas que tú llegaste a hacer. Pero para eso es la palabra, para convertir el alma. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y ahí seguido dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Lo llama testimonio porque describe las cosas como realmente son. Como le dije inicialmente, aquí en la Biblia está todo. Aquí está todo redactado como realmente son. En esta vida presente y en la vida del más allá, ya todo está aquí. La palabra de Dios es digno de confianza y fiel. Es un fundamento estable. No hay un error en esta Biblia. Y nadie. Si yo me pongo a leer una revista, si yo me pongo a leer un libro de cualquier autor, de pronto yo encuentre, pues, algún errorcito o alguna confusión, no sé. Pero aquí nunca lo vas a encontrar. Ahora, cuando yo leo una revista o cualquier otro libro, a veces tú lo lees cuando te vas a tomar una taza de café, cuando te levantas o antes de acostarte de pronto, o en el transcurso del día, a los que les gusta leer bastante libros.
pero no es igual a cuando tú lees la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te conecta al corazón. Amén. Es poderoso cuando tú lees la palabra de Dios. Es poderoso porque es Dios mismo hablando por medio de su escritura. La Biblia toma a una persona sencilla y la hace sabio, pero eso lo hace solamente con sus verdaderos hijos. Hay personas que son tan sencillas que cualquiera diría, pero ¿cómo aprendió a vivir correctamente? ¿Qué hizo? Bueno, la respuesta está aquí. La palabra de Dios, de ser una persona sencilla, la hizo una persona sabia. Una persona que antes de cometer un error, lo va a pensar hasta 1000 veces y no va a caer en ese error. ¿Por qué? Porque aquí está nuestro manual de vida. Amén. Aquí está para nosotros cómo poder vivir en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Pero este libro nos ayuda a nosotros a caminar rectamente en esta vida. Y vamos a seguir con el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Dice mandamiento porque la Biblia aporta consejos sólidos para todas las situaciones en la vida. Hay veces que he hablado con personas que me dicen aquí que mira que me está pasando esto y esto, y le digo yo, bueno, vámonos a la Biblia. La Biblia habla, no puede ser, la Biblia habla de eso. La Biblia habla de todo lo que te pasa en este mundo. Ya la Biblia lo menciona. Y si no lo has podido disfrutar, te invito a que conozcas de la palabra de Dios. No esperes a que una voz del cielo ahorita te diga, oye, mira, tienes que hacer esto y esto. No. Ya Dios, todo lo que Él tiene que decirnos está aquí en la palabra de Él. Nosotros escuchamos a Dios por medio de su palabra. No hay más nada. Más nada te va a aparecer. Nada. Y dice que estos mandamientos son consejos para todas las situaciones en la vida. Todas, ya sea familiar, económica, de salud, personal. Hay consejos para todo. No hay que buscar consejo en una persona que te dé consejos de sus palabras, de su corazón. No. Si una persona te da consejo con la Biblia abierta, es porque él está tomando los consejos de Dios ya escrito aquí en esta poderosa palabra. Entonces Dios tiene consejos para todos. Y seguimos en ese versículo, dice que alegran el corazón. Todo lo que se nos ordena en la Biblia viene con toda la autoridad de Dios. El resultado de seguir estos mandamientos es alegrar el corazón. Qué maravilloso cuando nosotros conocimos el Evangelio. Qué maravilloso ahora saber qué hacer en este mundo. Y nos alegramos, nos sentimos gozosos porque Dios alumbró nuestros ojos con su palabra. Amén. Poderoso, hermano. Y ese es el resultado de seguir los mandamientos, que vamos a sentirnos gozosos, vamos a alegrar el corazón. Es un gozo grandioso para cada uno que ha experimentado vivir en las Escrituras. Y dice el versículo 8, dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El mandato, en otras palabras, de Jehová es limpio. Es limpio. No hay nada que dañe esta palabra. Es limpio, totalmente limpio. Y dice, y puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Alumbra nuestros ojos. Amén. Nos guía por donde debemos caminar en este mundo oscuro, lleno de maldad. Cuando vamos con la palabra de Dios, ahí va alumbrándonos por donde nosotros debemos caminar. Amén. Es clara, es grandiosa la palabra de Dios. Vamos al versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Es el temor de Jehová porque las Escrituras producen en nosotros la sana reverencia hacia Dios.
la Biblia permanece para siempre porque no hay que cambiarle nada. Amén. Aquí no hay que adendar nada. Aquí no hay que cambiar nada. Así es. Y esta palabra, después que yo me muera, después que mis hijos tengan a sus hijos de ellos, va a seguir, va a permanecer. Esto nunca va a acabar. La palabra de Dios va a permanecer siempre. Y el temor de Jehová, la obediencia a Jehová, es limpia. Ahora, yo obedezco a mi papá, obedezco a mi mamá, los amo con todo mi corazón, pero ¿qué también eso me produce? Un temor de reverencia. Que yo sé que cuando mi papá venía, yo, ay Dios mío, ¿qué pasó? Es un temor de reverencia, de respeto. No es que le vas a tener miedo a Dios, ay, ay. No, es un temor de reverencia, de obediencia. Amén. Cuando tú lo obedeces, vas a tenerle reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El temor de Jehová implica asombro, reverencia, amor y confianza en Dios. Así como cuando tú obedeces a tus padres, tú tienes confianza en ellos. Amor. Acompaña también el conocimiento, la humildad, la obediencia y la bendición. La humildad es muy importante en nuestro corazón. Debemos siempre hacerle conocer a las personas que somos humildes de corazón. Recuerden que Dios al altivo lo ve de lejos. No puede estar cerca de ellos. Y dice, seguidamente del versículo 9 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios es justo con todos, con todos. Los juicios de Jehová describen los relatos bíblicos donde Dios interviene decididamente en la historia para que aprendamos a distinguir entre el bien y el mal. Aquí el salmista David estaba dando a entender, cuando dice los juicios de Jehová son verdad, todo justo, en que la palabra de Dios nos va a mostrar el bien y el mal. La palabra de Dios nos va a mostrar qué debemos hacer. Pero lamentablemente hay muchas personas que han escuchado, porque de pronto no conocen, pero han escuchado de la palabra de Dios, pero prefieren el mal. Prefieren seguir haciendo la maldad. Prefieren seguir viviendo en el pecado y no seguir los mandamientos de Dios. Por eso que, querido oyente que me estás escuchando, debes pedirle misericordia a Dios para que te ayude a entender esta valiosa palabra. La palabra de Dios es suficiente. No necesito más nada. No necesito más nada. La palabra de Dios es suficiente. Amén. Para mi vivir. Así es. Y entonces cuando nosotros estudiamos esa palabra, vamos a distinguir entre el bien y el mal. La Biblia convierte el corazón, como dije anteriormente, ya que Dios mismo hablando. Hay muchas personas que dicen, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. No, aquí Dios habla. Cuando yo leo esto, Dios me habló aquí. Dios me habló aquí, en la palabra de Dios. No creamos tantas cosas que hoy en día se están inventando. La Biblia de Dios nos hace sabios. Luego de que nos hace sabios, nos da alegría, gozo. Nos alumbra los ojos. Y todo esto lo hace de manera duradera. Permanece para siempre. Porque, como le dije, cuando tú estudias toda la palabra, tienes que llorar. Tienes que llorar. Tienes que llorar porque el Espíritu de Dios te debe confrontar con la verdad. Porque esta palabra es verdad. Y vámonos al versículo 10. Y dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que estila del panal. Mira cómo David describe la palabra de Dios. Deseable, dice, deseables son más que el oro fino. Es deseable la palabra de Dios. Y más que mucho oro afinado. Y es dulce más que miel.
y que la destila el panal. ¿Cuánto deseamos leer y tener la palabra de Dios? Hay muchas personas que ni le interesa la Biblia. Pero dice aquí David que es deseable. Y yo y tú y todo lo que ven esto delicioso también saben que es deseable. Amén. Más que el oro y más que mucho oro afinado. Y vamos a leer Salmos 1, versículo 2. Pero antes, el oro y la miel eran artículos valiosos en el mundo antiguo. Pero la palabra de Dios son aún más valiosas. Para aquella época, el oro y la miel era algo grandioso. Y así lo describe David. La palabra de Dios es infinitamente más preciosa que cualquier teoría o filosofía humana. No que el filósofo, o mira que la teoría, no. Aquí está todo. Aquí está todo. Que el mundo puede proveer. Y la palabra de Dios es capaz de llenar nuestra necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Cuando yo me siento deprimido o me siento lleno de carga o de pronto con problemas de salud, con problemas de todo lo que todos conocemos, la palabra de Dios me satisface. Amén. La palabra de Dios me satisface. Si no puedes dormir en la noche, lee la palabra y te va a satisfacer. Si en el día te sientes inquieto, lee la palabra. La palabra de Dios debe ser lo primero en tu vida. Amén. Pero si no estudias la palabra de Dios, vas a vivir deprimido, vas a vivir triste, vas a vivir enojado, vas a vivir en problemas, vas a vivir tomando malas decisiones, porque no conoces lo que está escrito en este libro. Probablemente conoces todos estos versículos que de pronto son para animar a las personas, pero no conoces el contexto, la historia de este libro. Y es lo que debemos conocer, porque es Dios mismo hablando. Y vamos a leer Salmos capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Poderoso. Amén. Cuando vemos que David describe en el versículo 10 que es más deseable que el oro y más dulce que la miel, vemos que en Salmos capítulo 1, versículo 2 dice que es una delicia. Amén. Y que en su palabra medita de día y de noche. ¿Cuánto estamos meditando la palabra de día y de noche? ¿Cuánto estamos sintiendo una delicia en la palabra? Cuando a ti te gusta una comida, tú la repites hasta muchas veces, porque te gusta. Si te gusta el sancocho, lo vas a repetir todos los fines de semana. O en la semana, porque te gusta. Cuando te gusta un programa, lo repites, y ahora que está en Netflix, lo vuelves y lo ves. Ya lo viste, pero lo vuelves y lo ves día a día. Aquí el salmista dice, sino que en la palabra de Dios, en la ley de Jehová, está su delicia. ¿Cuánto estamos sintiendo la delicia en este libro? ¿Cuánto estamos meditando de día y de noche? ¿O la estamos dejando a un lado? Ni la volteamos a ver. La palabra de Dios es suficiente. Amén. Vamos a buscar Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos que Pablo le decía a Timoteo, recuerda todo lo que estudiaste cuando eras niño. Y si era Pablo diciéndole a Timoteo eso, ¿qué había estudiado Timoteo cuando era niño? El Antiguo Testamento, el que David hablaba en este momento. Ahora tenemos todo completo. Amén. Ahora tenemos, hoy en día no hay excusa, hoy tenemos todo. Pero cuando Pablo le decía a Timoteo, no olvides lo que estudiaste de niño.
hablaba del Antiguo Testamento y le dice, Timoteo, escúchame, toda la escritura, no olvides eso también, es inspirada por Dios. Muchos dicen que esto lo escribieron personas, que esto es mentira. Qué pecado decir eso. Qué triste cuando tú dudas de esta poderosa palabra. Muchos piensan que esto fue solamente un invento. No, así como Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Así yo te digo hoy, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Todo esto es inspirado por Dios. Esto no es mentira. Todo esto es verdad. Y ahora más adelante vamos a ver por qué te lo estoy diciendo en este momento. Todo esto es inspirado por Dios mismo. Amén. Y le dice Timoteo también, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Tú no puedes ser perfecto. Muchos se creen tan buenas personas que dicen que no necesitan la Biblia porque son buenas. No eres perfecto. Para tú llegar a ser una persona perfecta, enteramente preparado para buena obra, es estudiando esta poderosa palabra de Dios. Entonces muchos en el mes de septiembre quieren conmemorar la Biblia, quieren recordar cómo fue lo de los 5 primeros libros, después qué pasó con los profetas, después qué pasó. No, es siempre. El Hijo de Dios conmemora la Biblia todos los días porque es su delicia de día y de noche. Amén. Hermanos y amigos, querido oyente, no esperen otra cosa que no sea la palabra de Dios para devolverte del pecado, para arrepentirte, del pecado. Pide misericordia a Dios. Pide misericordia. Nosotros somos sembrador de la palabra. Nosotros sembramos la palabra, pero Dios es el que tiene la única autoridad para hacer crecer esa semilla en tu corazón. Amén. Pídele misericordia a Dios, porque no esperes otra cosa. Aparte de esto, no esperes otra cosa que te pueda convertir, que te pueda hacer reconocer el pecado. No esperes otra cosa. Solamente la palabra de Dios es la única que te puede hacer cambiar. La Biblia es plenamente necesaria, como dice el tema de esta enseñanza. Para lograr esto, es Dios hablándote por medio de la Escritura. Y vamos a ver, ya estamos terminando, vamos a leer Lucas, capítulo 16, del 27 al 31. La Biblia es plenamente, es lo necesario. No necesitamos más nada en este mundo, solamente la palabra de Dios. Solamente necesitamos que Dios nos hable por medio de su palabra. Y vamos a ver qué pasó aquí en Lucas, capítulo 16, del versículo 27 al 31. Amén. Aquí estamos viendo lo que pasó entre el rico y Lázaro. Y dice así. Dice la palabra de Dios. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ok. Cuando el rico despierta en el infierno luego de morir, despierta en el infierno, dice, entonces le dijo el rico, diciéndole al padre Abraham, dice, te ruego, él estaba rogándole porque él estaba en un lugar de tormento. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Dice, tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y dice el versículo 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Abraham le dice al rico, a Moisés y a los profetas tienen. En pocas palabras, la Biblia tienen. Para ese tiempo estaba el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros. El padre Abraham le dice al rico,
Ahí está la Biblia. Y miren más adelante. Y Abraham le dijo a Moisés, no, el versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos se arrepentirían. ¿Por qué el rico? ¿Por qué el rico? Cuando el padre Abraham le dice a Moisés, los profetas tienen, óiganlo, le dice, no, eso no es suficiente, eso no funciona. Yo necesito, padre Abraham, que se levanten entre los muertos, ellos vean a un fantasma y ellos van a convertirse. Y muchas personas están hoy en día así. Amén. Sí. ¿Y por qué el rico no reconoce cuando el padre Abraham le dice, ahí está Moisés y los profetas? ¿Por qué el rico no lo reconoce? Porque el rico, cuando estaba en la tierra, ni tenía esto en su casa. Ni leía la Biblia. No le interesaba porque tenía mucho dinero. Y hoy en día hay muchas personas así que no le interesa la Biblia. No le interesa tenerla. No le interesa comprarla. No le interesa oírla. No le interesa leerla. Y el rico, aquí vemos que él ni por su cabeza le pasaba eso. Pero ¿por qué él decía? No, que se levanten entre los muertos. Porque hoy muchas en día la persona piensa que al morir van al cielo. Porque vivieron una vida tranquila. Muchas personas no reconocen que existe un infierno. Y hoy te digo que si Dios, tú no le pides misericordia a Dios para que te haga reconocer que estás en pecado, vas a ir al infierno. Y cuando te levantes allá, no, tus familiares que quedan en la tierra no van a necesitar que tú te levantes de entre los muertos y le hables. Vuelvo y te repito como le dijo Abraham. Ahí está la Biblia. Y entonces el rico le dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Y mira lo que le dice el padre Abraham. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No te vas a persuadir por nada. Deja de escuchar inventos. Amén. Deja de esperar a que se te abra el cielo y que tú escuches a Dios y te diga, oye, estás haciendo mal, búscame. Oye, estás haciendo mal. Deja de esperar locuras. Lo que tienes que hacer es leer la palabra de Dios. Pide misericordia a Dios. No esperes que te salga un fantasma y te diga, hey, tú sabes que existe un infierno, tú sabes que existe un cielo. No, aquí la palabra lo dice, la palabra es verdad, es para siempre, el infierno existe. Y si tú no te arrepientes de tu pecado, vas a ir a ese infierno. Y entonces, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no lees la Biblia, tampoco te vas a persuadir, aunque se te abra el cielo en dos. No esperes más nada que la palabra de Dios. Amén. Lee la palabra de Dios. Cuando vas a orar, pide misericordia a Dios. Pide misericordia. Nosotros no podemos decirte, mira, ya tú eres hijo de Dios, tú eres salvo. No. Yo no soy quien para decir eso. La autoridad viene totalmente de allá arriba. No es voluntad de sangre ni de hombre. La voluntad es totalmente de Dios. Pero tú puedes pedir misericordia a Dios para que Dios te convierta. Para que Dios te quite ese corazón de piedra y te ponga un corazón de carne. Y no olviden esto nunca, hermanos. No olviden esto nunca. La palabra de Dios es suficiente. No se necesita más nada. Amén. La palabra de Dios es suficiente. Trata de siempre hacer tus devocionales. Trata de hacer cultos en tu hogar, con tus hijos, tu familia. Va a llegar un momento que esto no va a existir. Va a llegar un momento que todos se van a querer amontonar. Todos van a quererse reunirse y a buscar. Oye, por favor, léeme la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? Pero ya, se acabó. El esposo llegó. Llegó Jesús. Amén. Y ya es tarde. Ahora que tienes el momento, lee la palabra de Dios. Pide misericordia. Dios te bendiga. Le doy gracias a mi esposa por compartir conmigo Amén. el día de hoy sobre la palabra de Dios. Dios mismo hablando. Amén, así es. Por medio de sus siervos, por medio de sus hijos,
Dios mismo hablando. No olviden que toda la escritura es inspirada por Dios. No deben enredarse por nadie en este mundo. Todas las escrituras es inspirada por Dios. Amén. Que tengan un excelente día y que el Señor tenga misericordia de cada uno de ustedes. Bendiciones a todos. Saludos. Saludos.